Bien, aquí empezamos a ver ya las vistas particulares. Esta sería una vista particular que no deja de ser una vista auxiliar, que la utilizamos para representar aquellas partes del objeto que no aparecerían representadas en verdadera magnitud en las vistas normales, para que aparezcan representadas en verdadera magnitud. Y entonces lo que hacemos es elegir un plano de proyección diferente y una forma de visualización diferente. Por tanto, aquí el plano de proyección que utilizaríamos sería un plano paralelo a este eje, que pondríamos aproximadamente aquí, y la dirección de los rayos visuales serían según A, es decir, ortogonales a esta dirección. Por tanto, nosotros cuando realicemos las proyecciones vamos a obtener toda esta parte del objeto representada en verdadera magnitud, que podremos medir sin ningún problema. Como al realizar este tipo de representación, lo que no nos aparece en verdadera magnitud será esta parte de aquí abajo de la pieza, pues dejamos de representarla, simplemente. Hacemos una representación como si fuera un corte de esta pieza en una vista particular. Bueno, aquí tenemos otra vista, otro tipo de vista particular. En este caso son vistas realizadas sobre los planos principales de proyección. Pero aquí el símbolo nos está diciendo que estamos utilizando un sistema de representación en el primer cuadrante, un sistema de representación europeo. Es cierto, porque tenemos aquí el alzado y debajo tenemos la planta, pero sin embargo tenemos una vista lateral derecha que está situada a la derecha. Por tanto, no es una vista lateral derecha, es una vista particular según A. Y tendremos que definirlo de esta forma. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque el autor del plano entiende que queda mejor definido si nosotros estamos representando este elemento en la parte próximo a la parte que nos interesa definir. Bueno, tenemos distintas vistas, como pueden ser vistas particulares, vistas locales, etcétera. Aquí tenéis también algún ejemplo de representación de los tipos de líneas, que sería interesante que siguierais y que vierais. Y aquí tenéis también definidas las anchuras de líneas, los espesores que se deben utilizar, el espaciamiento entre líneas y el orden de prioridad a la hora de realizar representaciones que sean coincidentes. Bueno, esto es conveniente que lo leáis con tranquilidad, que lo miréis, etc. Siguiendo con las diferentes representaciones de vistas, vamos a ver los cortes, secciones y roturas. Son elementos que nosotros vamos a utilizar siempre para poner de manifiesto la geometría, ya sea interior o exterior, de los objetos que nosotros estemos representando. Estos elementos van a ir siempre rayados, y aquí tenéis cómo se deben realizar los rayados. Ya sabemos que se deben representar con línea fina, continua, con un ángulo de 45 grados, excepto cuando ese ángulo coincida con la geometría principal del objeto, que utilizaremos otros ángulos diferentes. También cómo se deben representar rayados de piezas que son distintas, es decir, esto no es una sola pieza, sino que es un conjunto de dos piezas y, por tanto, este es un tubo que ensambla dentro de este otro elemento y, por tanto, al ser dos elementos diferentes, llevan los rayados distinta inclinación. También hay que decir, por ejemplo, que los contrafuertes en las piezas no se rayan nunca. Aquellos elementos que sirvan de refuerzo o de contrafuerte nunca se rayan. Perdona, Gabriel, alguien ¿Sí? tenía una duda. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿se me escucha bien o...? Sí, se te escucha.
Vale. Te quería decir... Uy, sí, se está escuchando acoplado un momento. Vale. Te quería preguntar, arriba, si el tubo y la otra parte estuviesen en el mismo plano, ¿se podría hacer el mismo rayado o tendría que ser distinto aún así? No, no, están en el mismo plano. Lo que pasa es que al ser piezas diferentes se rayan con distinto ángulo para poner de manifiesto que son piezas diferentes. Pero está en el mismo plano, ¿eh? A Vale, ver, vale, perfecto. perdona. Gracias. Claro, es que hasta ahora, en general, nosotros en el curso solamente hemos visto piezas que eran macizas, es decir, que solamente que eran continuas por dentro entre sí, no había dos piezas separadas. Pero este caso que está ilustrando ahora Gabriel es el caso de que hay dos piezas separadas. Hay un tubo que entra por dentro de otra pieza o de otro tubo que se están acoplando. Entonces, el que tiene el rayado hacia la derecha es una pieza y el que tiene el rayado hacia la izquierda es otra. Y precisamente ese es el recurso que se utiliza, el rayar con distintas inclinaciones y distintos espesores, distintos rayados para indicar que en el mismo plano de corte hay dos piezas que son distintas. Porque si estuvieran rayadas igual, pues podría parecer que son la misma pieza, no lo distinguiríamos bien. No sé si ha quedado claro. Es que hasta ahora las prácticas que hemos hecho en clase y las prácticas que se os han propuesto no constaban de distintos elementos, pero a partir de ahora sí que va a suceder eso. ¿De Vale, vale. acuerdo? Perfecto, gracias. Nada. Mi gata está aprendiendo dibujo. Sí, bueno, yo creo que puede hacer juego con alguno de los participantes y entonces a lo mejor se comunican bien. Bueno, seguimos. Aquí tenéis distintas formas de practicar el rayado. ¿eh? Antes, cuando las piezas eran muy grandes, pues los rayados se hacían simplemente en el borde. Esto, por lo general, ahora ya trabajando con sistemas de diseño asistido por ordenador, pues no tiene mucho sentido, porque lo hace automáticamente la máquina en lugar de tardar horas haciendo este tipo de rayados. ¿eh? Pero, por ejemplo, aquí veis este elemento de unión que puede ser un perno, veis que no está rayado. Bueno, estos también son elementos que no se deben rayar, de la misma forma que los contrafuertes no se deben rayar una vez que nosotros hayamos practicado el corte. ¿eh? Como veis, esto es un conjunto de piezas, porque todo esto está cortado por un mismo plano, pero son distintos elementos que van engarzando unos en otros y lo sabemos porque tienen rayados diferentes. Son distintos elementos. Un elemento sería este tubo, otro elemento este perno de unión, que como veis no está rayado porque los elementos de unión no se rayan. Estas otras dos piezas que son simétricas también están rayados y por último los elementos que pueden ser estructurales que están ahí con este rayado cortado. Aquí tenéis otro ejemplo de un corte practicado por planos perpendiculares entre sí, planos escalonados. Este sería un corte AA. Normalmente los cortes se denominan con dos letras del principio del abecedario. Por tanto, esto debería ser corte AB. Y hay que indicar siempre mediante una línea de trazo y punto, como esta, fina, pero regruesada en los extremos, cuál es la traza del plano de corte. Y hay que indicar con estas flechas cómo se visualiza ese corte. Por tanto, esto sería una planta, pero esto ya no sería un alzado, sino que sería el corte AA, o mejor, el corte AB. ¿Visto cómo se debe describir un corte? En este caso, corte escalonado.
Una pregunta. Sí. ¿Valdría poner A'? No es lo más usado, valdría, porque la norma no te dice nada en contra, pero se suele utilizar, como ya te digo, 2 letras del principio del abecedario, Vale. contiguas, AB, o en este caso podrías poner A, B, C y D para indicar, si quieres indicar aquí cómo va el corte. Entonces sería corte AD, pero lo lógico es utilizar, como te digo siempre, letras mayúsculas del principio del abecedario. ¿Vale? Vale, gracias. Vale. Bueno, aquí otro elemento interesante, que es que, como os decía, esta misma norma antes habla de la prioridad en la representación de los distintos elementos. Bueno, pues aquí veis cómo a la hora de realizar una acotación en el interior de una pieza, pues el rayado se suspende en la zona del texto. Este efecto lo podéis conseguir directamente en AutoCAD siempre que acotéis antes de realizar el rayado. AutoCAD lo puede hacer de forma automática. Cuando la sección que nosotros estamos realizando es muy estrecha, pues a veces no se realiza el rayado, sino que simplemente se rellena, como en estos casos. Esto serían perfiles metálicos que están rellenos con... Bien, y aquí tenéis pues algunos ejemplos de cortes realizados, ¿no? Este sería un corte total, un corte plano. No está indicado aquí, pero el corte sería según este eje. Estaría mal el no indicarlo. Y como veis, pues queda rayada toda la zona que está en contacto íntimo con el plano secante. Aquí tenéis otro ejemplo de corte, en el que sí está definido el corte, y veis cómo con este corte queda de manifiesto, se pone de manifiesto toda la geometría interna de esta pieza. Incluso nos ilustra de que por aquí abajo hay una parte que es curva, que de otra forma pues no lo estaríamos viendo, sobre todo porque no aparecen aquí líneas ocultas. Esa es otra cuestión importante que hay que señalar. Cuando nosotros practicamos un corte, pues al poner de manifiesto toda la geometría interior, no tenemos por qué en esa zona cortada el mostrar las líneas ocultas. De hecho, lo que se suele hacer es pues no representar las líneas ocultas en las zonas cortadas. Bueno, como veis aquí, sigue representando líneas ocultas porque en esa zona no se ha puesto de manifiesto la geometría interna. En esa zona no existe ningún corte y por tanto es necesario que sigan representándose las líneas ocultas. Gabriel. ¿Sí? ¿Podrías ir otra vez a donde estabas antes? Sí. Vale, en esta tengo dos preguntas. Si lo puedo subir un poco más. Vale, gracias. Sí. Tengo 2 preguntas. Una, ¿por qué en la figura 24 no se señala el corte y en la 25 sí? Me explico. ¿Qué criterio se usa o en qué momentos se puede evitar poner el corte y en otras veces tener que señalarlo? El criterio es muy fácil. Nunca se debe evitar el poner el corte. Es decir, dicho de otra manera, de otra forma, como diría Rajoy, siempre hay que señalar el corte. Siempre. Vale. No podemos utilizar ningún criterio que nos permita decir, pues, por este motivo no he señalado el corte. No. O sea que la figura 24 estaría mal hecha. La figura 24 estaría mal porque no ha señalado el corte, claro. Vale. Y luego, la otra pregunta era, con algunas personas tuve un poco el debate de a partir de qué punto se señalan las vistas ocultas en un corte o no se señalan. O sea, aquí, por ejemplo,
O sea, es que lo que nos dijiste en la corrección de cuando estuvimos viendo la solución del examen, dijiste que no me acuerdo en cuál era, creo que era en el perfil derecho. Sí. Dijiste que ahí no se tendría que poner las vistas ocultas, porque el corte estaba en la mayor parte de la figura. Sin Era un embargo, corte total. sí, bueno, sí, vale. Y aquí, de hecho, estás poniendo las vistas ocultas en la figura que no tiene corte y luego haces otra vista en la que se le ve el corte. Entonces, A ver, hay que dejar de poner las líneas ocultas solamente en aquellas geometrías que queden definidas por el corte. vale, en pero esas geometrías dejamos de poner líneas ocultas. Aquí esta geometría no queda definida por el corte y por tanto tendremos que seguir poniendo líneas ocultas. Vale, perfecto. Vale, pues ¿Vale? era eso. ¿Aclarado? Sí, Venga, gracias. perfecto, seguimos. ¿Alguna otra duda con respecto a esto? Corte por dos planos paralelos. Bueno, este también es un corte escalonado, ¿eh? También lo llama corte AA, en el que, bueno, pues en este caso estamos visualizando la pieza desde, si este fuera el alzado, la estamos visualizando desde arriba y por tanto el corte está sustituyendo a la planta. Este sería un corte por planos sucesivos. Este es un corte, una tipología de corte muy interesante, porque fijaos que no son los planos de corte no son perpendiculares entre sí, sino que hay una parte del corte que es oblicua. Cuando nosotros representamos esta parte oblicua, la representamos como si fuera paralela a las líneas de proyección, es decir, que no estamos representando todo esto en su verdadera magnitud, sino que sus dimensiones están reducidas en la proyección. Sin embargo, estos elementos geométricos sí que los estamos representando en verdadera magnitud, poniendo el tamaño real de los taladros, no como si esto se proyectara como una elipse. Es decir, estamos haciendo un mix. Realmente acortamos la dimensión del objeto, pero las geometrías intentamos definirlas en verdadera magnitud. No sé si me estoy explicando. Veo que no. Bueno, cuando nosotros realizamos... Yo creo que, perdona, Gabriel. Sí. Sí, yo creo que te has explicado, pero no sé si ha quedado muy claro el concepto, porque... Entonces no me he explicado suficientemente. Pero nadie dice nada, excepto yo. Si vuelves un poco a incidir en cómo es posible que esto que está inclinado y que debería de medir más, resulta que al final ocupa lo mismo que esto y por qué se hace de esa manera, pues a lo mejor... Claro, nosotros cuando realizamos, en este caso, este corte que sustituye al alzado, debería ser una proyección ortogonal, es decir, que nuestro plano de proyección sería, nuestro plano del cuadro sería paralelo a este eje longitudinal, por aquí, y entonces cuando realizamos la proyección de esta parte oblicua sobre un plano como ese, pues la obtenemos reducida. ¿Vale? Como queda representada aquí, porque aquí realmente esa parte está reducida, puesto que este elemento está perfectamente alineado con este y este está alineado con este. ¿Vale? Pero, sin embargo, esta geometría de aquí, que es una geometría que nos interesa, que quede definida
en verdadera magnitud, nosotros lo que hacemos es representarla en verdadera magnitud, no representarla reducida. Entonces veis que aquí aparecería el diámetro de este taladro o el diámetro de esta forma que tenemos aquí, pero con su tamaño real, que es lo que realmente interesa. Gabriel, yo tengo una duda. Sí, dime. Al momento de ya la práctica, por ejemplo, esto como en el CAD, ¿cómo lo haría? O sea, ya yo especifico el corte, pero ahí tengo que dibujar de nuevo, tendré que dibujar esta vista, porque el CAD me lo botaría Claro, como que porque medio para arriba. cuando tú trabajes en AutoCAD, pues esta zona de aquí, bueno, automáticamente esta reducción la vas a obtener, pero esta zona de aquí también te la va a dar reducida, ¿no? Ujú. Entonces tú lo que tendrías que Perdón, hacer... Gabriel, pero Sí, no, yo creo que no, que en este caso, justamente en este caso, como se trata de un cilindro, si fuese otra cosa sí, bueno, sí. pero justamente en este caso, a ver, la dimensión va a estar reducida porque va a ser la proyección con paralelas ahí, justo como estás marcando, pero la geometría no se va a deformar. O sea, simplemente lo que va a pasar es que tenemos muy poca pericia con la pizarrita esa. Lo que va a pasar es que ese taladro va a quedar un poquito más pequeño, porque lo que va a medir es esto en lugar de medir. Ay, no puedo. En vez de medir la diagonal según el corte que está dado, va a medir la diagonal según la proyección. Si Gabriel, es que no puedo yo. A O ver, sea, pero el AutoCAD no te lo botaría esto medio para arriba. O sea, ¿qué ya quieres decir pones con votar? o sea, que te lo mostraría de esa forma. Te lo mostraría como lo estás viendo. Lo Sí, que pasa sí, es que las AutoCAD al dimensiones no hacer van a la ser. proyección, AutoCAD al hacer la proyección te va a dar esta misma proyección, ¿vale? Sí. Por lo que te está diciendo María Jesús, si esto, porque esto es cilíndrico, si esto fuera un cuadrado, pues sería de otra forma. Si nosotros aquí tuviéramos un cuadrado tal que así, ¿eh? ¿Vale? Vale. Al hacer la proyección, aquí se vería oblicuo, ¿vale? Y se vería, ¿me entiendes? Y nos daría otra dimensión diferente. Entonces, nosotros lo que vamos a intentar es poner en estas geometrías siempre de forma que se vea en verdadera magnitud. ¿De Vale. acuerdo? Sí, pero es un artificio de todas maneras, porque, a ver, en esta figura se está jugando, o sea, este elemento, perdón, el elemento característico es que se me olvida que no puedo marcar ese, el taladro ese del que estamos hablando, ese le podemos, digamos, redibujar en verdadera magnitud, arriba, en lo que es el alzado, en el corte AA, ahí puede estar dibujado en verdadera magnitud, pero lo que es la longitud total del tubo ese no lo está, porque hemos primado el dar el corte por donde se ve el desarrollo de esa geometría del tubo frente a que eso no va a medir arriba en la sección A, eso no mide lo que mide abajo, porque es mucho más corto. ¿Y por qué hacemos eso? Porque primamos también el entendimiento de la pieza, es decir, para nosotros visualmente es mucho más fácil comprender la pieza si existe correspondencia entre la planta y el corte AA que estamos viendo, que es lo que hemos hecho. Existe una correspondencia como si fuera el alzado, aunque geométricamente eso no está correcto, porque como veis, la longitud de la planta, del elemento ese tubular que se extiende hacia la derecha, es mucho más corta arriba que abajo, porque arriba Sí, está según estaría la proyección. claro. Claro, No sé si me he explicado. o sea, Entonces tendría que, estamos primando, mira, estamos primando claramente la comprensión de la pieza. ¿De qué forma?
Pues de dos formas diferentes. La primera, dando un corte, digamos, paralelo a lo que es el desarrollo de la geometría de la pieza, por eso hemos dado ese corte inclinado, porque si diéramos un corte recto, pues no se vería nada, se verían cosas muy extrañas. Mientras que ahí, si vamos por el eje, pues estamos dando lo que es la geometría de la pieza, ¿vale? Hemos primado eso ahí. Y en cambio arriba hemos primado la correspondencia entre las dos vistas, entre la Ajá. planta y ese corte, aunque las dimensiones no son realmente las mismas, porque lo de Claro. arriba está proyectado y entonces es más corto que lo de abajo. Sin embargo, te está indicando Gabriel que la norma permite que cuando hay un elemento singular, como es el caso de este taladro, pues que tú en la representación de arriba, la magnitud que muestres sea la verdadera magnitud del taladro, no Vale, la... claro. O sea, esa era al acotar te iba a Eso preguntar es, eso. Que... eso es. ¿De Entonces al acuerdo? acotar pondría la medida que es la medida de abajo, la real, arriba. En el Claro, corte, al al acotar acotar, siempre, pero en este caso además lo dibujas con dimensiones reales, ¿vale? vale, No con una proyección. vale, claro. Bueno, no sé si Pues ha ya quedado estaría. claro. ¿Sí? De todas formas, esta es un caso bastante complejo, ¿eh? Sí, Que bueno. no, quiero decir que os está ilustrando Gabriel con todos los casos posibles, pero que muchas veces, o sea, son casos peculiares que normalmente no hace falta utilizarlos o son de uso muy particular. Pero está bien que los conozcáis, por eso os lo está contando con detalle. Vale, Bueno, aquí gracias. tenemos también otro caso de un corte, en este caso un corte en ángulo. No, como veis, no es un corte al cuarto, sino que es un corte en ángulo. En este caso, bueno, son 120 grados, pero podría ser cualquier otro ángulo. Aquí, fijaos cómo marca el corte, de tal forma que obtenemos realmente dos proyecciones distintas, dos formas de visualizar. Pero, sin embargo, el corte lo obtenemos en una sola vista. ¿Qué es lo que hacemos? Pues consideramos que toda esta geometría está girada, y consideramos que coincide con esta zona de aquí y lo representamos de esa manera. De tal forma que en la parte de arriba nosotros estamos viendo la geometría interna de esta parte de la pieza, mientras que en esta otra parte estamos viendo la geometría de esta otra parte de la pieza. Claro, si nosotros obtuviéramos directamente la proyección en esta dirección, en la dirección que indica esta flecha, pues toda esta geometría no aparecería en verdadera magnitud, porque es oblicua al plano de proyección, ¿vale? Sin embargo, de esta manera estamos obteniendo toda esta parte en verdadera magnitud. Bueno, aquí veis lo que os comentaba antes. Esto es un contrafuerte, es un refuerzo que tiene la pieza aquí, y veis cómo en toda esta zona que está cortada no aparece rayada. ¿Visto? Visto. Gracias, Cristian. Pues a mí no, por mí no. A ver, explícame cómo distingo yo una cosa que es un contrafuerte de algo que no lo es, que forma parte de la pieza. Porque si es un contrafuerte, no va rayado, pero si forma parte de la pieza, sí debería de ir rayado. ¿Cómo se puede Bueno, distinguir el eso? contrafuerte forma parte de la pieza, pero son elementos resistentes que vemos claramente que están ahí puestos precisamente para conseguir una mayor resistencia. En este caso, bueno, pues está sujetando esta parte tubular para que no tiene otra función. Entonces tenemos que considerar lo que es, adivinar o prever que es un contrafuerte. No sé, si esto tuviera otra geometría distinta, tuviera alguna otra funcionalidad que meramente estructural, pues tendría alguna otra cosa, un taladro, pero
se ve claramente que la única función que tiene este elemento es función de darle resistencia a ese elemento, y por tanto tenemos que considerar que es un contrafuerte. Bueno, yo para tranquilizar a los que nos oyen, que lo intuyáis, o si no, en todo caso, pues si dudáis, que lo preguntéis, porque lo que para nosotros es muy evidente, en un momento dado, pues para vosotros puede no serlo, como por ejemplo en este caso, que haya una pieza o una forma dentro de la pieza que no sepáis si es o no es un contrafuerte, y por lo tanto no sepáis si debe de ir rayado o no. Pero bueno, tranquilizaros en el sentido de que ese tipo de pregunta así, pues la podéis hacer, al menos en cualquier momento, ¿de acuerdo? Sí, pero además también para eso son muy útiles las líneas de referencia. Yo me pongo una línea de referencia apuntando a esta zona y pongo contrafuerte y ya está. O sea, ya al profesor que lo evalúe no le queda duda. De acuerdo de la interpretación que vosotros habéis hecho del asunto. Y ya está. Y si habéis interpretado que es un contrafuerte, pues no va rayado. Vale. Bueno, aquí tenéis otro ejemplo también de un corte total, un corte completo, ¿no? En este caso, el corte ocupa el espacio que ocuparía la vista lateral derecha, ¿eh? Veis cómo está perfectamente señalado y veis además que, bueno, pues como queda perfectamente definida toda la geometría interna de la pieza, pues ya no hay líneas ocultas. Aquí veis también cómo hay un contrafuerte que está cortado, ¿lo veis? Y que aparece sin rayar. Y hay otro elemento particular que es esta geometría aquí abajo, que como veis no se corresponde aquí. ¿Sí? Simplemente lo que ha hecho ha sido trasladar esta geometría como si estuviera alineada con el corte, para que se vea en verdadera magnitud. Nosotros claramente definimos la posición de esas geometrías en el alzado, pero sin embargo definimos su geometría en una posición que realmente no ocupa, pero que nos sirve para poner de manifiesto esa geometría interna. ¿Visto? ¿Tampoco nadie tiene ninguna duda? Bueno, pues yo voy a intervenir también. A pesar de lo que diga la norma, yo en un caso como este, con vuestra falta de experiencia, quizá no lo haría. O sea, yo no haría esto. Probablemente yo lo que haría sería, de una manera alternativa, dar el corte a normal, completamente normal, y después incidir en el detalle del taladro y sacar, por ejemplo, sacar un detalle. Ya veremos en la clase de mañana cómo se confeccionan planos y qué tipos de elementos pueden tener, pero aquí se podría sacar un detalle aparte de lo que es el taladro, con planta y alzado con corte de dicho taladro, porque si os fijáis, pues en esta representación que tenemos aquí se puede ver, se puede visualizar, hasta se podría llegar a entender, pero desde luego no se puede definir. Como ahí no me puedo liar a poner cotas. Entonces, como al final de lo que se trata es de definir cada una de las piezas, esta representación, que sería útil para dar una imagen, una visualización y un entendimiento de la pieza, también la puedo sustituir por dos elementos, que va a ser más complejo, pero que también nos va a venir bien, por ejemplo, para definir, cosa que aquí ahora no podríamos hacer. Entonces, en un caso como este, y si lo dudáis, digamos que autorrestringiros más. Es decir, yo hago el corte a y ya definiré ese taladro en otra vista aparte o con otros instrumentos que pueda utilizar. Yo creo que es mejor. Es una recomendación más conservadora, pero es mejor, porque si no, a lo mejor hacemos cosas que, si leéis arriba, pone en el corte longitudinal de una forma de revolución que contiene detalles, agujeros o nervios, por ejemplo, regularmente repartidos y no situados en el plano de corte, y siempre que no se produzca ambigüedad,
esto es muy importante, y entonces a lo mejor pues nos emocionamos y sí que se produce ambigüedad con lo que estamos haciendo. Entonces, ante la duda, seamos más conservadores y lo hacemos aparte. ¿De acuerdo? Gabriel, ¿de acuerdo Sí, o sí, no? perfecta, Sí, claro. una, Simplemente estamos viendo ejemplos de cómo se pueden obtener con el mínimo número de vistas posibles la mayor definición de un objeto. Y entonces, bueno, pues esto es una forma. Evidentemente, si hay que acotar, pues yo puedo acotar este taladro aquí sin ningún problema, sabiendo efectivamente que la posición que ocupa no es esta, sino que es la que me está definiendo el alzado. Pero bueno, efectivamente, si podemos considerar que en este caso podría haber ambigüedad y entonces utilizar pues otra vista especial para definir este detalle y ya está. Eso al final pues siempre queda a criterio del autor. Pero vamos, en fin, la norma nos dice que estas cosas pues las podemos hacer. ¿Vale? Bueno, en cuanto a secciones, ¿alguno sabe decirme qué diferencia hay entre un corte y una sección? ¿puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un corte y una sección? Que en la sección no se ven las partes que no han sido cortadas. Me explico. Tú cuando haces un corte de una pieza, tú estás viendo toda la pieza, pero es como si en la realidad pues le metieses un cuchillazo a la pieza, justo por ese plano. Sin embargo, en la sección tú lo que quieres ver es que se ha cortado. Entonces, si en esta figura, en vez de ser un corte, si fuese, no sé si lo voy a decir bien ahora, ¿vale? Pero si en vez de ser corte AA fuese sección AA, no sé si se va a ver, mierda, ¿dónde está para edit? Para dibujar. Estas, no sé si se ve. Sí. Sí. Vale, es que ahora estoy desde el móvil, así que no sé dibujar bien. Estas partes, por ejemplo, esto o el contrafuerte. Bueno, sí, el contrafuerte sí se vería, porque sí forma parte de la U. No sé, se me ha ido, vale. El caso que esto de aquí. Joder. Vale, que esta parte de aquí sí que no se vería, o estas líneas, perdón, es que se me va del... Sí, nada, tranquilo. Tú explícate, no te preocupes. Vale, que como no sé cómo hacerlo desde aquí, grabar, no sé. ¿Cómo se hace para dibujar en la pantalla? Pues la verdad no lo sé. Yo tengo aquí un... No sé, es que como no sé desde dónde ha estado escribiendo... Anotar. Tienes aquí abajo en el menú de abajo anotar. Y te Anotar, salen un montón de cosas ahí. pues, Sí. vale, bueno, no sé, de todas maneras. Que esto de aquí, esta parte de aquí o esta parte de aquí o esto de aquí no se vería. Se vería solo lo que es Vale. lo que es la sección, que sería esto de aquí. Vale, te entiendo. Es decir, cuando Yo, nosotros representamos un yo, corte... Sí, dime, Cristian. yo lo que tengo anotado aquí en grande es que una sección te representa un área, una superficie y un corte, un volumen. Eso es. Lo tengo ahí. Es decir, cuando nosotros practicamos un corte por este plano, estamos representando todo el volumen que queda detrás de ese plano secante, ¿vale? Por tanto, no solamente representamos la parte en contacto con el plano cortante, sino que estamos representando todas las cosas que quedan por detrás, esto y esto que nos decías antes, ¿vale? Cuando nosotros representamos una sección, estamos representando exclusivamente una superficie, es decir, la zona, el área que está en íntimo contacto de la pieza con el plano secante, ¿vale? Es la diferencia fundamental.
corte representamos volumen, sección representamos superficie. ¿De acuerdo? ¿Para qué nos van a servir las secciones? Pues para lo mismo que nos sirven los cortes, es decir, para poner de manifiesto la geometría. En este caso no es la geometría interna, sería la geometría externa de la pieza. Bueno, con una pieza tan compleja como esta, nosotros, que tiene una geometría variable en toda su longitud, pues nosotros podemos ir practicando una serie de secciones abatidas, que se abaten sobre la misma traza del plano secante, y la representamos sobre el elemento, de tal forma que estamos viendo cuál es la geometría de ese objeto en esta zona, ¿vale? Si damos suficientes secciones, pues nosotros podremos representar la variabilidad de la geometría a lo largo de toda esta longitud. Tenemos elementos como estas serían secciones abatidas. Estas son secciones Perdón, ¿se ha entendido separadas. esto? ¿Se ha entendido esto de la sección abatida en este gancho? ¿Nadie contesta? ¿Hay alguien ahí? Si hay alguien, manifiéstese. Yo creo que podríamos repetirlo porque a mí alguna cosa no me ha quedado del todo clara. ¿Pero te ha quedado claro, Carlos, lo que es una sección abatida sobre Sí, la figura? pero me ha quedado claro por los conocimientos que tengo de antes. Pero por si acaso yo recomendaría repetirlo. Vale, a ver, a los demás, ¿alguien que diga algo? A ver, Alba, Alejandro, ¿estáis escuchando? Sí, sí, sí. ¿Lo has entendido, Alba? Lo que pasa es que no puedo hablar muy alto que mi madre está durmiendo, pero sí, más o menos. Lo has entendido, perfecto. Todo el mundo lo ha entendido, porque es inútil repetirlo si todo el mundo lo ha entendido. Bueno, yo lo he escrito, activo micro, no lo entendí muy bien, lo he escrito por el chat, pero no sé si Sí, sale. sí, yo lo estoy viendo, sí. Vale. Pues intenta repetirlo un poco, Gabriel. Yo creo que quedaría más claro si se ilustra lo que es la sección abatida, porque no sé si se acuerdan mucho. A ver, la sección abatida es cuando nosotros practicamos, en este caso no está definido el plano secante, simplemente tenemos definido un eje que coincide con el plano secante. Nosotros estamos cortando por un plano perpendicular al plano del cuadro, que ocupa, que tendría esta traza, ¿vale? La que estoy señalando. ¿Lo veis? Sí. Vale. Bueno, pues la sección sería la parte de la pieza que queda en íntimo contacto con el plano secante, que es perpendicular al cuadro. Lo que yo hago es girar ese plano 90 grados y hacerlo coincidir con el plano del cuadro, de tal forma que estoy visualizando esta sección que es perpendicular al gancho, la estoy visualizando aquí superpuesta sobre ella. ¿Vale? Esto es una sección abatida, simplemente estoy representando sobre el propio elemento. Voy a explicarlo en plan cutre. Vamos a imaginar que esto que tenemos aquí es una longaniza o un chorizo así, todo bien rojito de pimentón. Y lo tenemos tumbado encima de una madera, de una tabla de cortar de esas blancas, ¿de acuerdo? Lo tenemos encima de una tris, sí, entonces nosotros cogemos un cuchillo y cortamos por el eje que hay aquí marcado, atravesamos esa longaniza. En ese cuchillo, perpendicular a la tabla de cortar, ¿vale? Y perpendicular a la longaniza que hemos utilizado, queda marcada la sección, queda una rodaja de la sección que tiene justamente esa forma. Y entonces la colocamos
centrada, la colocamos, la tumbamos sobre lo que es la tabla de corte, pero en lugar de dejarla en cualquier otro lugar, la colocamos justo superpuesta por donde la hemos cortado. Entonces Sí, os fijáis que el corte que hemos dado al chorizo en la parte izquierda no es el mismo porque no tiene la misma forma que tendría en la parte inferior. Si hacemos esto por sucesivos cortes, como decía Gabriel, y luego los colocásemos correctamente a lo largo de todo el eje y utilizáramos el comando solevar en AutoCAD, obtendríamos la longaniza reconstruida, porque son las secciones perpendiculares al eje en cada una de las posiciones. No sé si ha quedado claro o he ayudado algo o no. a lo mejor cuando has metido el comando solevar en AutoCAD ahí ya me ha explotado un poco la cabeza. Así que sí que en otro, o sea, repetirlo en otro momento o algo, o sea, seguir con la clase y pues en algún otro momento pues resolver esa duda ya con el programa. A ver, es que es importante lo del solevar porque olvídate de cómo funciona el comando solevar con las órdenes, pero tú sabes que el comando solevar lo que hace es generar un sólido a lo largo de un eje y con secciones variables, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues lo que he querido decir es que si estos cortes que hemos dado aquí en esta hipotética longaniza 2 le damos a lo largo de todo el eje, es que no sé, mi cursor aquí no lo podemos ver, Gabriel, pero vosotros habéis estado pintando, ¿no? Sí, o sea, tú estás diciendo que nosotros cuando tenemos la... Sí. Que estuviese así, que pegamos un corte aquí y otro corte aquí, dices hacer el solevar con esta y con esta. Claro, si tú haces a lo largo de esta forma de gancho, cada pocos centímetros o cada pocos milímetros, todas las secciones, igual que estas que tienes aquí marcadas, y luego le vas marcando el solevar de todas esas secciones, te va a reconstruir el sólido. Sí. Lo he dicho para ilustrar el hecho de que en un sólido como este, por ejemplo, pues aquí te está dando dos secciones, pero que en realidad las secciones son variables a lo largo del eje. Podríamos pintar más, pintamos estas dos, pero podríamos pintar más. Las secciones a lo largo de este eje van siendo variables. Por eso las pintamos y las abatimos justamente en el sitio donde son, para irnos haciendo idea de que el sólido aquí tiene esa forma, abajo tiene esa otra forma, y si pintáramos otras dos o tres más, pues es lo que digo, le vamos reconstruyendo visualmente. A ver, para que lo veáis más claro, voy a intentar compartir otra pantalla. A ver, por ejemplo. ¿Qué? Uy. Sí, no tengo por aquí. Estaba intentando compartir otra pantalla, pero no sé si me va a permitir. Porque no la estoy viendo aquí. Bueno, pues nada, no puedo compartir la otra pantalla. Nada, disculpad. Nos quedamos con esta. ¿Vale? Bueno, esto mismo lo podemos hacer no con secciones abatidas sobre el propio sólido, sino con secciones separadas. Estas secciones separadas nosotros o bien la podemos alinear con la traza del plano secante, como sería este el caso, si nuestro plano de corte es este, ponemos la sección alineada con ese plano secante, o la podemos poner en otra posición diferente. En este caso, en el que nosotros pongamos la sección ocupando una posición distinta que no esté ni abatida ni alineada,
tendremos que indicar cómo se está visualizando la sección, ¿eh? Igual que hacíamos con el corte. En este caso, las secciones se suelen denominar siempre con la misma letra del principio del abecedario. Es decir, esto sí sería correcto, sería sección AA, ¿vale? Vista las tres formas de situar las secciones, en Visto. estos dos casos previos no sería necesario ni colocar las flechas, ni indicar cómo se está visualizando la sección, porque están ocupando la posición que tiene. ¿Alguien quería comentar algo? Bueno, aquí tenemos ejemplos de secciones sucesivas. Entonces, las secciones, si están separadas, vienen siempre a ocupar, bueno, se pueden poner de dos formas, como hemos visto antes, o alineadas con la traza del plano secante, que sería esta forma de poner aquí abajo. En este caso estamos, como hay dos maneras de visualizar la sección, desde la derecha o desde la izquierda, indicaríamos con flechas cómo se están visualizando. Y en este otro caso, que serían secciones separadas, veis que las secciones están ocupando la posición que ocuparía la vista. Nosotros estamos mirando desde la izquierda y por tanto serían como distintas vistas laterales izquierdas que se colocan a la derecha del objeto. Una cosa, la vista de los cortes siempre se pone en función de la vista en la que estemos, ¿no? Si fuese la vista derecha, se pondría... Por lo general, sí. El corte, tanto el corte como la sección suelen ocupar la posición de la vista a la que sustituyen. Vale. Pero ya has visto que si señalas el corte y señalas la forma de visualizarlo, lo puedes poner de otra manera. Porque Vale. la norma nos lo permite. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos cortes, por ejemplo este que sería un corte al cuarto, o otro tipo de cortes que serían cortes locales o roturas. Esto simplemente nos sirve para poner de manifiesto la parte interior de la geometría interior de una parte concreta de la pieza. Nosotros haríamos como simularíamos como si se quebrara la pieza y nos mostrara el interior. Bueno. Pues fundamentalmente, bueno, aquí tenéis otro tipo de representaciones simplificadas, intersecciones, etcétera. Y cómo se realizarían la representación simplificada de intersecciones. Pero esto, como AutoCAD nos lo genera de forma automática, pues tampoco vamos a insistir en ello. Alguna manera, por ejemplo, de acotar, para ahorrarnos visualizaciones, sería, para ahorrarnos vistas, sería, por ejemplo, el colocar la cruz de San Andrés en algún lugar que nos interese para indicar que esa cara es una cara plana. Es decir, esto ya no puede ser un tronco de cono, sino que sería, esta cara sería plana, sería una pirámide truncada. ¿De acuerdo? Y esto no puede ser un cilindro, sino que serían, pues estas caras que tienen la cruz de San Andrés, serían caras planas. Cuando estemos trabajando con elementos simétricos, pues podemos situar planos de simetría. Aquí tenéis cómo se define un eje de simetría, siempre con dos trazos paralelos en los extremos.
Esto nos permite ahorrarnos la mitad del trabajo, representar o bien la mitad o la cuarta parte de la pieza si la pieza es simétrica con respecto a dos planos. Bueno, y aquí tenéis otro tipo de cortes que serían las vistas interrumpidas. Las vistas interrumpidas es cuando una geometría se desarrolla en una longitud amplia, sin variación. Entonces nosotros podemos dejar de representar esa parte y simplemente representar los extremos donde se produzca esa variación de la geometría. Evidentemente, cuando nosotros estemos acotando la longitud total de la pieza, pondremos la dimensión de la pieza real, no de la pieza cortada. Hay distintas formas de simular la rotura. Podemos utilizar esta simbología o podemos utilizar simplemente una línea fina, siempre con línea fina, pero simulando que está hecha a mano, una línea así quebrada. ¿Visto? Y luego la representación de elementos repetitivos que se puede hacer también de esta manera, es decir, simplemente indicando la posición que ocuparía ese elemento, representando 1, 2 o 3 y luego simplemente indicando la posición. Esto también, utilizando sistemas de diseño asistido por ordenador, pues no tiene mucho sentido porque el mismo trabajo nos va a costar hacer una matriz simplemente con las líneas que con las líneas y los círculos. O sea que realmente ahora mismo pues no tiene mucho sentido. Y luego, pues también esta norma nos indica cómo debemos representar detalles. Aquí lo veis. Si hay alguna parte de la pieza que interesa plantear como un detalle para poner de manifiesto esa geometría, para facilitar su acotación, etcétera, etcétera, pues se suele marcar con un círculo, darle un nombre y luego representar la vista. Como veis, también este elemento pues, aparecería como si estuviera cortado por aquellas zonas en las que dejamos de verlo. Como veis, la escala, en este caso de la vista A, aparece entre paréntesis, indicando que es una escala específica de esa vista. Otras veces, nos puede interesar pues, representar el contorno primitivo de una pieza. ¿Qué es esto del contorno primitivo? Pues imaginaos que esto sea una pletina metálica que tiene pues, este desarrollo y que para su fabricación lo único que se hace es doblarla, doblarla con esta curvatura. Pues a la hora de su fabricación interesa definir cómo sería la pletina desarrollada antes de realizar ese doblado. Esto al mecánico que vaya a ejecutar esta pieza pues le resulta de utilidad, porque simplemente teniendo la pieza desarrollada, la pieza plana desarrollada y el radio de curvatura, pues le va a resultar mucho más fácil el ejecutarla que si solamente tuviera representado pues planta y alzado, donde realmente pues tendría que medir cuál sería la longitud total de la pieza. En cuanto a la utilización de colorines, pues se dice que no se recomienda la utilización de colores en dibujos técnicos. Si esta utilización es indispensable para la comprensión, la significación de los colores debe indicarse claramente sobre los dibujos u otros documentos relacionados. Es decir,
tenemos la normativa sobre líneas, sabemos lo que significa cada una de las líneas. Siempre que utilicemos líneas especiales, deberemos de poner un cuadro de símbolos convencionales que nos indique que está representando cada una de esas líneas, ¿eh? Tanto sean líneas en color como en blanco y negro. Y esto también es muy curioso, ¿eh? Todos los objetos realizados en materiales transparentes se dibujarán como si fueran opacos, ¿eh? De esta manera nadie nos puede decir que la pieza que hemos dado en el examen él ha considerado que es transparente y por tanto no se ve en su ejercicio presentado en blanco. ¿Sigue habiendo alguien ahí? Sí. Sí, seguimos aquí, tranquilo, Gabriel. Muy bien, esperaba alguna risa. Jaja. Bien, pues un poco esto es lo que íbamos a ver hoy. No sé, María Jesús, si quieres que veamos alguna cosa más o... A ver, sí me gustaría, no sea, vamos, se ha medio visto porque se han utilizado lo del tema de las vistas auxiliares y luego hay un problema y es que habría que explicar de alguna manera cómo hacer la vista auxiliar en AutoCAD. Eso yo no sé si explicarlo, no explicarlo o directamente que se haga, que se puede hacer a mano dibujándolo sobre la vista o hay que explicar el tema de AutoCAD de la vista. A ver, bueno, más o menos todo lo que hemos visto hoy, excepto las vistas auxiliares, ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos representar una vista auxiliar? Bueno, aquí tenéis un ejemplo de una pieza que es la figura esa 112 Sí. que os comentaron, en la que teníais que representar, ¿no? Entonces, bueno, pues como aquí aparece una parte de la pieza que es oblicua a los planos principales de proyección, pues está pasando lo que hemos visto en el objeto. Es decir, en la clase de hoy, si nosotros definimos este como el alzado, que sería la vista que mayor información nos da de la pieza, pues cuando realizamos la planta, toda esta parte de aquí, no se vería en verdadera magnitud, se vería oblicua. Y por tanto, pues no nos daría información real, no podríamos medir sobre ella. Entonces interesaría obtener una visualización diferente que nos permitiera obtener una vista auxiliar, que sería esta. Es decir, yo me defino un plano de proyección diferente a los planos principales de proyección, me defino una forma de visualizar, que sería visto según A, y obtendría esta proyección. ¿Visto? Visto. Pero esa vista, según tú la has dibujado, ¿no? Esta vista la podemos dibujar a mano, directamente, realizando las proyecciones directamente desde el alzado. Sería lo más fácil. Sobre el papel yo me trazo unas líneas ahí que van a ser perpendiculares a este plano que he definido. Este plano veis que es paralelo a esta cara, y entonces voy trazando líneas perpendiculares, líneas perpendiculares al plano que me van definiendo la geometría de este objeto. Eso
quizás sea la forma más sencilla. Gabriel, una cosa, ¿y cómo Sí. sabes qué dimensión tienen esos puntos? Es decir, a partir de las paralelas que dices que se trazan, ¿dónde van esos puntos? No sé Claro, si me bueno, entiendes. eso tendría que medirlo o bien en la perspectiva o me lo tendrían que dar acotado. Es decir, ¿cómo mido yo en la perspectiva? Pues en este caso yo puedo medir el diámetro sobre un eje, una línea paralela al eje de la X. Es decir, aunque esto sea una elipse, si yo trazo por el punto medio de esta elipse, trazo una recta paralela al eje de la X, pues podría obtener el diámetro de esta pieza, ¿vale? Vale. Y entonces, simplemente poner esta dimensión, o aquí, en este caso puedo medir directamente el diámetro aquí, del diámetro exterior de esta circunferencia. Y lo mido en verdadera magnitud sobre la proyección. También puedo hacer otra cosa, es decir, bueno, fijaos que esto, a ver, voy a activar las ventanas. Para que veáis que yo no lo he hecho de esa manera. Yo lo que he hecho ha sido generar sobre esta ventana una proyección. Veis que esto es una ventana y entonces he obtenido una proyección sobre esta cara. ¿Cómo hago eso? Pues simplemente... ¿Giras el SCP? Claro, si yo activo mi pieza, fijaos, sitúo el SCP paralelo a esa cara. ¿Lo veis? Sí, se ve el... ¿Cómo sitúo el SCP. SCP paralelo a esa cara? Bueno, voy a volver al SCP universal. A ver, Gabriel, en cualquier caso, de alguna manera ya tendrían que tener el SCP colocado ahí, porque esto estamos hablando de que la figura ya la tienen hecha. O sea, que Claro. de alguna forma lo han colocado ahí, y si no, pues lo alineas con la cara directamente. Alineas con la cara, etcétera. O sea, que la dificultad de colocar ahí el SCP es un paso previo que habrá que resolver de alguna otra manera con la práctica. Entonces, yo en esa cara la tengo situada como cara de alzado. Veis que el XZ está, el plano XZ está colocado sobre esa cara. Bueno, pues simplemente lo que tendría que hacer sería representar una ventana. Y en esta ventana obtener un punto de vista de alzado, pero no relativo al SCU, al sistema de coordenadas universales, sino relativo al SCP. Es decir, quiero visualizar desde 270 con un ángulo 0. Bueno, este no es el alzado. A ver. Claro, tengo que estar visualizando según X. Vale. Perdona, Gabriel, ¿puedes repetir esto? Sí. A ver, volvemos. Yo tengo que visualizar según el eje de las X, ¿verdad? ¿Veis aquí el SCP? La visualización que tengo que realizar es según la dirección del eje de las X.
Sí, es decir, la proyección que vamos a hacer es una proyección que los rayos proyectantes son paralelos al eje de las X. Es decir, sí, es una vista lateral derecha, según tengo los ejes. ¿Vale? Vale. Bien. Más sencillo. Visualizar según el eje de las X. El eje de las X es la dirección 0. Entonces, yo tengo punto de vista, visualizo desde el eje de las X, dirección 0, y con una altura también de 0. ¿Vale? La representación que estoy haciendo es según el SCP, no el SCU. ¿Entendéis la diferencia? Sí. Vale, pues ya está. Entonces, yo aquí ya he obtenido la visualización que quiero. ¿De acuerdo? Que es, como veis, hay zonas. Este taladro me aparece en verdadera magnitud, porque esto es una circunferencia, pero hay zonas que no aparecen en verdadera magnitud. Es decir, cuando yo haga el sol perfil de esto, voy a acercar aquí el zoom para verlo mejor, para que lo veáis mejor. Cuando yo haga el sol perfil de esto, voy a ver qué capas se han creado. Hago un listado en la ventana. Veo cuál es el identificador de esta ventana, C1F, y veo que C1F es C1F, estas son las líneas ocultas, y C1F, estas son las líneas vistas. ¿Vale? Bueno. Voy a poner las líneas ocultas de trazos. Para diferenciarlas. Y las líneas vistas con su espesor. Desactivo la pieza para no verla de fondo y me quedo con la proyección que he obtenido. Claro, esto a mí no me interesa porque no aparece en verdadera magnitud, con lo cual tengo dos opciones, o directamente desactivarla o borrarlas. Puedo suprimirlas. Hay otra parte de la pieza que tampoco está en verdadera magnitud, que es esta zona de aquí. Entonces puedo directamente eliminarlas. Para eso lo que puedo hacer es pues descomponer el sol perfil y vamos a hacer una cosa, es decir, yo me genero aquí una polilínea desde un punto cercano por aquí. Estoy trabajando, o me genero simplemente una línea, que será más fácil, desde un punto cercano por aquí. Al trabajar en un SCP diferente al de... y hago una línea sinuosa, como si fuera un corte. Esto lo puedo hacer también en el papel. Lo he hecho en una capa
lo voy a poner en otra capa distinta, por ejemplo en auxiliares, y recorto la parte que me sobra. No te dejo que lo has puesto en... Sí, no me está... ¿Me escuchas? No me está dejando, bueno, tengo otras posibilidades. ¿Me escuchas, Gabriel? O... Sí, sí, dime. Ah, que no te está dejando porque lo has puesto en cercano. Entonces no está... Sí, no me está dejando porque no está sobre el mismo plano. Al estar trabajando en 3 dimensiones, pues no he sido cuidadoso y esta línea no la he puesto en el mismo plano que estaba esta. Por eso no me está dejando. Pero bueno, siempre tengo opciones para visualizar, hacer una buena visualización. Por ejemplo, corto aquí esto, corto aquí esto y esto ya lo puedo borrar. Y esto lo llevo a ver si me permite hasta el punto. Bien, bueno, pues eso se haría más o menos así, ¿no? Cortado. Gabriel, puedes pinchar Sí. fuera a tu derecha. Vale. Eso. Bueno, esto lo tendría así. Claro, ya habéis visto que podemos, lo lógico es darle esta forma. ¿Qué tendría que hacer para que ocupara esa posición? Pues simplemente girar la ventana. Si yo giro la ventana, el ángulo que corresponde, en este caso serán 60 grados. Pues me quedaría en la posición que ocupa. ¿Vale? Perdona, pero la visualización no es la misma. Habría que eliminar la parte de abajo de la pieza que no la estamos representando, que se corresponde con la zona rayada. Claro, es lo que he O sea, intentado has marcar. recortado ahí, no, pero la parte exterior hay que borrarla. Ah, bueno, sí, claro. Esta parte también habría que borrarla. Vale, sí. Perdonad. Lo único que, Gabriel, no Sí. entiendo por qué. O sea, la vista que has hecho ahora. O sea, esta. Sí. Perdón, dibujo como la mierda aquí. Está justo encima de lo que quieres representar, pero en esta está en perspectiva. Entonces, ¿qué dibujamos? Es decir, Perdona, no te he entendido, Sergio. vale, que esta pieza, coño, la pieza de la derecha y la pieza de la izquierda son la misma. O sea, la vista que acabas de dibujar ahora y la que está ahora mismo marcada, la ventana que has pinchado ahora, son la misma. Sí, son la misma. Deberían serlo. Vale, es que, porque en Y esta si no hay está algún error. y aquí está justo encima. Repite que Porque no he he quitado entendido. las líneas ocultas aquí. Las he borrado. Claro, pero aún así, tú las que has... Vale, pero aún así, en la vista en esta vista, Sí. las ocultas del círculo no se veían.
Sin embargo, aquí sí se ven, que son estas de aquí. Sí, tienes razón. Y además aquí esto parece que es una elipse. Entonces, Aquí lo estás viendo más en esta. Lo estás viendo más desde aquí que desde arriba. sí, aquí en esta otra visualización que tenía yo aquí hay un error. Tienes razón. Entonces, sustituimos. Sí, Vale, sí, vale. la vista buena es la que acabamos de hacer. Vale, es que estaba, o sea, esta figura no la he hecho y he hecho la Vale. D7, pero es que Ahora habría que ponerlo a escala adecuada. Sí, eso Vale. es, te iba a decir. Claro, es que por eso te iba a decir, porque yo estaba pensando, joder, es que ahora mismo tú lo que estás teniendo aquí, en la anterior, era un óvalo, no era un, Sí, tienes razón. no era un círculo. Entonces, no entendía por qué estaba dibujada de esa manera esa vista. No, la vista buena es esta. Ahora Vale. hay que ponerlo a escala y centrarlo. No sé a qué escala está. Vamos a ver. Esta es a 0,8. Pues esto lo pondría a escala. Zoom 0.8 XP. Vale. Y tendría que centrarlo. Y tú no sabes, o sea, en el ejercicio dice que hagamos el plano a nuestro criterio, básicamente, por lo que tengo entendido. Sí. Entonces, ¿es necesario hacer lo que tú estás haciendo o se puede hacer de otra manera? A ver, se puede hacer como consideréis oportuno, pero por lo general hemos estado viendo la norma. Entonces, las vistas auxiliares se representan de esta manera. Vale. Es decir, A ver. puedes hacer, el plano lo diseñas tú, siguiendo las normas. Vale. ¿Vale? No sé si A me he ver, explicado. Sí, y esta pieza es que está precisamente puesta. Gabriel aquí ha utilizado un corte parcial ahí en el alzado, un pequeño corte, pero esta pieza está puesta para que utilicéis siempre que se os deja, o sea, esta es la primera de una serie de prácticas que ya vais a hacer más avanzadas, es decir, que vais a empezar a definir vosotros cómo van a ser los planos para que las piezas queden bien definidas. Entonces, normalmente lo primero que hacéis es planta, alzado y vista lateral. Y entonces esta pieza está preparada para que se haga la reflexión de que con planta, alzado y vista lateral, esta pieza, que es una pieza muy sencilla, no queda definida. Entonces, Claro, porque la planta no estaría a verdadera magnitud. efectivamente, la planta no está en verdadera magnitud. En el alzado, si no le das el corte, se ve solamente líneas ocultas y en la vista lateral, pues no te aportaría absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, si yo propusiera de alguna manera esta pieza para un examen, el que hiciera planta, alzado y vista lateral de esta pieza estaría suspenso. Hostias. Estaría suspenso porque no ha aprendido nada. Es decir, se trata de que hay que utilizar las herramientas que tenemos para definir la pieza. Entonces, como digo, en un caso de una pieza tan sencilla como esta, aparentemente tan sencilla, resulta que nos quedamos sin instrumentos. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que lo suyo aquí sería dar la planta normal en correspondencia con ella, el alzado con corte, o sea, el corte que sustituye al alzado, que se puede hacer, Gabriela, como digo, ha hecho una rotura por simplificar ahí, pero se puede dar, estaría correcto dar el corte entero, por decirlo de alguna manera, Sí. y sin embargo hay que hacer una vista auxiliar, porque sin la vista auxiliar esta pieza queda muy poco clara y muy poco definida. ¿De Vale. acuerdo? Entonces está preparada específicamente para eso. Vale, y te quería hacer otra pregunta. Ahora me estás diciendo que la planta, o sea, que si hiciésemos planta aquí, estaría automáticamente suspenso porque no está representado en verdadera magnitud. No he dicho eso, Sergio, igual se ha cortado. Lo que he dicho es que si se hiciera planta, alzado y vista lateral derecha, de acuerdo al SCP universal, como normalmente hacéis siempre, ahí es donde estaríais suspensos. No porque pongáis una planta que no está en verdadera magnitud. No sé si me he explicado Entonces, lo correctamente. que pasa es que tengo Es clase.
Ay, perdón, Paul, perdona. Sí, sí. Bueno, Es no que sé. ya ha terminado la hora. Dime, Sergio. Bueno, que la cosa es que yo lo habría hecho como alzado, planta y perfil, sinceramente. Pues eso es lo que estaría suspenso, porque si te das cuenta no has aportado verdaderamente la geometría, es decir, en el alzado, si tú haces un alzado normal sin corte, no puedes acotar la inclinación y no puedes acotar las dimensiones porque son todas a líneas ocultas. ¿De acuerdo? Vale. En la planta puedes acotar algunas dimensiones, pero no podrías acotarlas todas. Y en la vista lateral normal, pues tampoco podrías acotar ni tampoco se vería la verdadera magnitud de esta pieza, la geometría de esta pieza. ¿De acuerdo? Vale, podemos seguir si queréis para que os podáis ir a la otra clase. Podemos continuar en la tutoría del viernes. No, perdón, no tenemos clase después. Yo tenía el micrófono encendido y estaba hablando con otra persona, perdón. Vale. Fue una confusión mía. Bueno, de todas formas, Jesús. es hasta las... me parece que el horario este es de 11 a 1, ¿no? De 11 a 12, sí, pero bueno. Es a 2, es a 2, Las horas vale. también Es que tengo un lío de horarios ya que no me aclaro. Perdonad. Sí, ¿alguien había dicho algo de María Jesús? Sí, yo, que si esta clase la vais a subir al Moodle, porque por lo que veo estáis grabándola y no sé si eso lo vais a hacer para vosotros o para subirla. Sí, la podemos subir a Moodle, sí. Bueno, eso de que podemos, vamos a ver cuánto ocupa. En principio... O cortar la última parte, por lo menos, para intentar hacer esta figura, vamos. Que sí, es lo que... os subiremos... Lo que voy a hacer es subirla a YouTube y os subiremos un enlace a Moodle. Vale, sí, porque es que en Moodle nos han limitado, Gabriel, no sé si te acuerdas, han limitado pero el tamaño. por eso se puede poner un enlace, se puede subir a YouTube y en Moodle poner un... O yo no sé si tenemos capacidad de edición de los vídeos, quizá podríamos partir un poco lo que es la parte de teoría y un poco lo que son las dudas prácticas sobre esta pieza, que yo creo que han quedado es bastante práctico y ha quedado bastante claro. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Me interesa mucho, Sergio, que te haya quedado claro que es correcta la planta. O sea, representar la planta aquí es correcto. Lo que no sería correcto es representar las vistas estándar sin reflexionar nada más. Vale, yo aquí en este caso, por ejemplo, en el alzado se habría hecho un corte, o sea, habría partido con un ángulo de 180 grados por el centro del círculo. Sí. Y la habría hecho así directamente. Luego, la planta probablemente la hubiese dejado igual. Sí, y lo que te hubiera faltado, que es, con eso podrías haber llegado incluso hasta probar. O sea, si la práctica propuesta fuera solamente esta y hubieras hecho la planta normal y el alzado con corte, pues seguramente, o sea, eso está correcto. Lo que pasa es que está incompleto. Es decir, no llegas a definir la totalidad de la pieza. Vale. ¿Vale? Vale. ¿Alguna pregunta más? Bueno, que alguien pregunte y si no, ya pues... Yo tengo una duda. Sé que al final del bloque 1 nos van a pedir hacer un plano libre, ¿verdad? Por mi experiencia que tengo del año pasado. No, un plano libre no, Cristian. En esta ocasión, a ver, el plano libre consistía en que había un trabajo sobre una pieza real o sobre una pieza de creatividad, dependiendo de los cursos. Una vez era sobre creatividad o sobre una pieza real, y sobre ese trabajo de esa pieza real o de ese objeto real, que era un proyecto grande en el cual se habían hecho muchas entregas. Ya veremos, insisto, en la sesión de mañana qué tipos de planos hay y cómo se define una pieza a través de los planos o un objeto. Entonces, cuando tú ya tenías, digamos, toda esa experiencia, pues entonces se te pedía sobre esa pieza
o sobre una pieza a la que fuera, hacer un plano libre, que es lo que llamábamos libre, pues porque tenías libertad para elegir lo que quisieras. En este caso, como no hemos hecho ese trabajo, se os propondrá una pieza concreta y la libertad quedará, o sea, lo podemos llamar, si queréis, plano libre, o llamarlo como queráis, llamarlo un plano en el cual lo que se os va a pedir es que defináis completamente el objeto que se os propone. Claro, pero o sea, por ejemplo, si nosotros tendríamos, yo qué sé, a ver, una pieza que tiene un tornillito, pero ese tornillito es algo que se tiene que especificar, pero eso iría en un Sí, plano de detalle, ¿cierto? No podría, sí, no cabría en este plano, por ejemplo, de aquí. o sí, O sí, depende, O sí. porque sí. también puedes hacer un detalle dentro de un plano. Eso no tienes por qué hacer un plano específico para sacar los detalles. O sea, dentro de un Hoy, mismo hoy plano hemos puede, visto cómo se puede generar un detalle. claro, pero o sea, dentro de un mismo plano puede ir lo que has hecho tú aquí y más detalles, no sé, un tornillo, rodaduras y esas cosas que... Sí, sí. Sí, tú imagínate que esta pieza es esta misma pieza, pero imagínate que en el rebaje ese que tiene ahí inferior, en vez de ser simplemente un ángulo a 90 grados, hay ahí un intríngulis, hay una ranura cuadrada y otra ranura con otra forma extraña para encajar eso en algún sitio, ¿no? Ujú. Y entonces tú aquí, en este mismo plano, en el que estás definiendo la pieza, podrías coger y sacar un detalle de esas ranuras y sacar planta, alzado, un corte, lo que tú consideraras para definir esas ranuras en el mismo plano. Vale, vale. ¿Vale? Lo veremos, incidiremos en esto un poquito mañana. En la sesión de mañana, que vamos a hablar un poco más de planos, pues vamos a incidir un poco en este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Pero De acuerdo. digamos que el mensaje importante de hoy y de un poco del futuro es que las vistas son las que son necesarias para definir correctamente el objeto. Que por defecto en un plano no se pone planta, alzado y vista lateral, así por defecto, sino que se eligen con mucho cuidado las vistas, las tenéis que elegir y a partir de ahora es lo que vais a aprender a hacer, elegir las vistas para que esas vistas ilustren y os ayuden a definir completamente el objeto que tenéis entre manos. Que luego se organiza en una serie de planos que van ampliando cada vez más la información, pues es una forma de organización. Que en un solo plano se utilizan distintos recursos, como tú llamabas, que como le llamamos en años anteriores, el plano libre en el cual elegías. Eso es lo normal. Lo normal es que tú en un plano siempre eres libre de elegir lo que quieres. Entonces la cuestión está en ver si es una pieza tan sencilla como esta, no tendría ningún sentido hacer 3 planos para definirla. Es Claro. mucho más lógico lo que te está diciendo Gabriel, pues ahí mismo, en este mismo plano, tal como está, incorporar un detalle, por ejemplo. Sería perfectamente válido. Vale. ¿Vale? Bueno, esa era mi duda. Vale. Muchas gracias. Nada. Gabriel, Sí. una cosa, en la perspectiva isométrica, ese roto que has hecho antes, ¿se te ha quedado ahí por algún caso, por casualidad? Bueno, porque se ha quedado, pero eso lo podemos, sí, lo he ido desactivando de las otras vistas, pero de esta no me he dado cuenta. Entonces, lo que hago, como lo tenía en la capa de vistas auxiliares, la inutilizo en esta ventana, aquí. Utilizar en la ventana gráfica actual y ya, pues, habrá desaparecido seguramente. Sí, vale. Vale. Era por si por algún casual se estaba ahí. Y otra duda que tenía, o sea, Sí. yo esto lo pregunto porque no sé hasta qué punto pasa de ser criterio tuyo a pasa de ser un error. Entonces, por si acaso lo pregunto. Perfecto. Esto de aquí se queda así. ¿Es porque tú lo has alargado sin querer o No, mira, es que, o de verdad? bueno, porque el corte, estoy indicando que el corte es por aquí abajo, también podía haber cortado por aquí arriba, es decir, y entonces no vería esta parte. Yo estoy cortando por esta zona de aquí, ¿vale? Y entonces ahí se ve un poco la patilla esta, ¿eh? Pero Vale. también Es que pensaba que a lo mejor pues podría haber cortado por aquí pensaba... arriba, a lo mejor, y quedaría más claro. En fin. Vale. Eso
Pensaba que tendrías que haber como por aquí o algo, ¿sabes? No sé. Eso depende de- siempre en vez de hasta del criterio del autor, ¿eh? Entonces sí, se puede hacer por un lado o por Vale. otro sin ningún problema. Lo que sí es interesante es que veáis aquí que hemos hecho una rotura parcial, un corte parcial, ¿eh? En el que, bueno, simplemente para dejar poner de manifiesto esta geometría interna, ¿eh? Realmente esta pieza es tan sencilla que no necesitaría una vista auxiliar, simplemente con símbolos en la acotación, es que casi exclusivamente con esta vista quedaría definida, ¿no? Porque si yo ya le estoy metiendo aquí un diámetro, aquí le podría acotar también a eje poniendo diámetro y luego, y esta distancia podría también acotar a eje poniendo que es un diámetro o un tal, pues que quedaría perfectamente definida casi con una sola vista. Pero bueno, es un buen ejemplo para ver la necesidad de realizar la representación de vistas auxiliares. Aquí he duplicado cotas, por ejemplo, este radio, este diámetro lo he duplicado con este diámetro para que simplemente para poner de manifiesto, para que vosotros veáis que tienen que ser coincidentes las cotas, porque aquí, bueno, pues está en verdadera magnitud. ¿De acuerdo? Vale. Esta duplicación de cota está hecha a propósito. Vale. Más cosas. Hola, yo tengo una duda que, bueno, estamos teniendo bastantes, que es que no sé cómo, bueno, meter lo que es el simbolito de lo de la normalización de la Unión Europea, o sea, lo de lo que has dicho antes. El eso, símbolo del sistema europeo de representación. y lo de la escala. Ah, que no sabes cómo meter eso. No, o sea, sé que son bloques que has hecho previamente. Bueno, no, yo no me he hecho bloques, yo lo he dibujado aquí, con dos círculos, Ah, o sea, lo dibujas en cada figura una claro, diferente. tanto Vale. la escala como el símbolo. Pero vamos, si No, quieres no, ahorrar pero yo creo que tiempo, es si más quieres ahorrar efectivo. tiempo, tráete un bloque hecho de Sí. casa, ¿eh? Vale. Y entonces, y lo insertas directamente y ya está. Vale. Es mucho más rápido. Ujú. Y la escala también, bueno, pues hazte varios dibujos con varias escalas y por lo menos con las escalas normalizadas, a ver si cuela. Y te toca en el examen una de las que tienes hechas y la insertas. Para no Vale. tener que fabricártela. ¿Eh? En cualquier caso, aunque no te toque, siempre la puedes escalar y editar los textos y es mucho más rápido o sea, explotas el bloque y escalas el tamaño de los cuadraditos, lo escalas en una sola dirección y editas los textos y es mucho más rápido que generarla de nuevo. Vale. ¿Vale? Si sabes la proporción de tu escala de origen Sí, y la escala a la que eso la te lo quieres llevar. calculas bien, te lo calculas bien. Y por cierto, cuando hagáis Porque ahí el puedes bloque, cometer un error y cagarla. Ya. cuando hagáis el bloque, recordad que tenéis que fijaros en la casilla que pone escalar unidades o unidades para la escala de inserción y poner sin unidad, porque si no os da muchos problemas con los bloques. Recordáis que cuando se crea el bloque os pide hay una casilla que pide eso, que pide, es que no sé cómo lo dice ahora mismo, unidades para la escala de inserción o algo así. Y ahí hay que poner en el desplegable sin unidad para que no os dé ningún problema. ¿Vale? Claro. Y en el dibujo de origen, el que venga el bloque, lo mismo. Aquí en formato, donde tenéis unidades, pues donde pone escala de inserción, pues ponéis también sin unidad.
Porque ahí lo que puede dar problema es que sea incongruente, ¿no? Que en un caso tengáis definido unidad, en otro no, etc. Si lo ponéis en los dos sin unidades o en los dos en el mismo tipo de unidades, pues entonces no hay problema. ¿Vale? Vale. Hay una pregunta de Litín que dice que si en la perspectiva isométrica hará falta eliminar las líneas ocultas. En este caso, Gabriel las ha puesto de forma expresa para que vierais un poco la geometría. Entonces, eso también depende del autor del plano. Si quiere que quede, o sea, si él considera que la vista ayuda el poner las líneas ocultas, se ponen. Y si lo que considera es que entorpecen, que muchas veces, sobre todo en figuras un poco complejas, entorpecen mucho, pues se quita para que el dibujo quede más claro y se vea mejor. Eso queda a criterio de quien está desarrollando el plano y la vista para ilustrarlo. ¿De acuerdo? Bueno, me voy a quitar el vídeo yo también. Ya que nadie está con vídeo, pues... Que no, que me pongo, que me pongo. ¡Hala, ya estoy! Que es mejor, sí. Además hay más comunicación. La comunicación visual es muy importante. Sí. Más ¿Alguna preguntas. pregunta más? Yo no sé si le sale algo cuando presiona levantar la mano. Sí. Pues yo no he visto nada. Cristian levanta la mano, sí, sale algo. Ah, vale. Venga, Quería Cristian. saber solo eso. Nada, ¿Ah, sí? quería saber si salía, si funcionaba, ¿no? Para que Sí, servía. sí, funciona, sí. Muy Una bien. cosa, Sí. no he entendido, no sé si es que a lo mejor me salte esa clase o qué, pero no entiendo lo de lo de la escala cuando insertas el bloque. No, o sea, ¿en qué caso lo utilizaríamos? Por ejemplo, al meter el cajetín, ¿tendríamos que escribir eso? ¿O es cuando metemos No, la no, escala? eso es para la escala gráfica. Estaba haciendo No, referencia a no, pero es para todos los bloques. A ver, creo que es la pregunta, está hablando de la escala de inserción. Sí. Gabriel, ¿tienes, por ejemplo, tienes un bloque cualquiera? ¿Un bloque de cajetín o algo No sé si he en traído, ese sí, dibujo? algún bloque tengo, espera. Insertar, dale a insertar y miramos a ver si podemos insertar un bloque. A ver, estamos como siempre, con los mismos problemas, todo el rato son los mismos problemas, con lo mismo que con el Zoom XP y lo mismo que con todo. Estamos hablando de que AutoCAD no tiene unidades, AutoCAD tiene unidades de dibujo. Entonces, cuando tú has hecho, imagínate un cajetín que tú le has hecho en centímetros en lugar de en milímetros, ¿vale? Sí. Entonces, si tú tienes el cajetín hecho en centímetros, el cajetín medirá 18 centímetros de ancho. Entonces, cuando tú lo insertas en este papel que está hecho en milímetros, ¿cómo va a quedar? Enorme. Enorme. O sea, has dicho A ver, yo tengo un papel, vamos a reflexionar. Tengo un papel aquí que mide 420 milímetros, que es lo que mide una 3. Mide 420 milímetros. Y yo voy a insertar un cajetín que, como le tengo hecho en centímetros, el cajetín de anchura debería medir 180 milímetros. Pero como yo le hice en centímetros, pues porque le hice en centímetros un día y le tengo hecho en centímetros, ¿vale? Mide 18, que 18 centímetros es lo mismo que 180 milímetros. ¿De acuerdo? Sí. Vale. Pero sigue midiendo 18 unidades de dibujo, que está en otro dibujo, y este dibujo en el que yo estoy, el A3 mide 420 milímetros. Cuando yo inserto el bloque que mide 18 unidades de dibujo sobre una cosa que mide 420 unidades de dibujo, ¿cómo queda? 300 veces más pequeño era, no, 30 veces más pequeño. Efectivamente. Es decir, en realidad te está quedando 10 veces más pequeño de lo que debería de ser, porque tú lo hiciste en centímetros y esto está en milímetros, ¿de acuerdo? ¿Vale? Para resolver esas incongruencias derivadas de el uso
de distintas unidades en distintos dibujos, AutoCAD, en vez de hacer lo que tiene que hacer, que es decidir en un sitio donde se puedan poner unidades, ¿vale? Que no lo hace, ha metido una especie de cosa, que es lo que te ha dicho Gabriel. Te ha puesto con el comando unidades, que no controla las unidades, es decir, seguimos teniendo solamente unidades de dibujo. Ahí él te ha puesto que las unidades, la escala de inserción fuera sin unidad. Pero tú ahí podrías utilizar unas unidades que te representaran la relación de 1 a 10, para que no te pasara eso. Vale. ¿Entiendes? Entonces, lo mejor es seguir funcionando como estamos funcionando de manera general, es decir, sin unidad, de forma que yo tengo en la cabeza, en cada uno de los dibujos, lo que hago. Si yo inserto, en este caso no habría problema además, porque nosotros en el papel siempre estamos manejando milímetros, ¿vale? El problema sería, imagínate que estás trabajando de manera colaborativa y esta misma pieza que estamos hablando, se tiene que juntar con otras piezas en el modelo, ¿vale? De un compañero tuyo. Y tú has utilizado milímetros en las unidades, tú has modelado la pieza en milímetros y él ha modelado la pieza en centímetros. Cuando tú te traes como bloque y te lo insertas en tu modelo, la pieza de tu compañero para unirla con la tuya está en milímetros y la otra está en centímetros. ¿Qué va a pasar? Que la otra va a ser 10 veces más pequeña de lo que debe de ser, porque está en centímetros, ¿no? Claro. ¿Sí? Pues simplemente con la orden escala, sin necesidad de decir nada de inserción ni nada, tú lo insertas sin unidades, todo el rato es sin unidades, y luego coges la escala y coges la orden escala y dices, este objeto que mide 10 y que tenía que medir 100, pues lo multiplico por 10 para que mida 100 milímetros. Porque parto de 10 centímetros que quiero que sean 100 milímetros. ¿Me he explicado? Vale. Sí. Así con todo. Pero vamos, con el papel y con los bloques que vas a insertar en el papel, en general no tiene sentido porque estamos diciendo siempre que el papel deberíamos de manejar unidades únicas que son milímetros. En el caso de los modelos eso ya es otra cosa, ¿vale? Vale. Te quería preguntar, a lo mejor me ocurre porque no manejo bien esto, pero yo hay veces que meto mi cajetina 3 y en vez de aparecerme en 420, me aparece como 10.880 o algo así, no sé si, o sea, me sale prácticamente enorme y lo tengo que rescalar, no sé si puede ser por este problema o... Seguramente es por ese problema. Cuando lo insertas como bloque, ¿te pasa eso? Sí, a veces sí, a veces no. Pues, Pues eso es, yo creo que eso es por las unidades en las que lo has hecho y por cómo tienes las escalas de inserción. Porque puedes tener en vez de milímetros pulgadas, por ejemplo, y te sale un factor de proporción pues de 2, o de la inversa de 2,64. Vale. ¿Vale? O sea, revísalo. Gabriel, tú que estás compartiendo la pantalla, por favor, dile comando insertar bloque. A ver, está aquí. Lo que Yo pasa pongo, es que yo estoy utilizando la versión 2020 y entonces me sale así. Ahí sí te sale, no te sale el letrerito convencional. Bueno, sale el letrerito, pero está aquí la escala de inserción. No, pero eso no es... la de las unidades. La de las unidades. De inserción. Sí. Pues... coge la orden... Opciones de inserción, a ver si está aquí. No me pone más. Coge la orden WBlock, la orden bloque disk. Coge la orden bloque disk. Para insertar un bloque. Vale, no, esta orden permite sacar un bloque del dibujo a disco. Entonces, os fijáis que cuando lo vais a mandar a disco, abajo dice insertar unidades. Ahí debería de ser sin unidad. Sin unidad. Es decir, ahí está diciendo que en qué unidades se supone que está este dibujo, pero no es real. Cuando tú pones milímetros no es verdad que sea milímetros. Lo que va a pasar es que te va a insertar con una relación de 1 a 1000 en el siguiente dibujo.
es la relación, no es la unidad, porque insisto en que AutoCAD no maneja unidades. Entonces lo correcto es que ahí pongáis insertar unidades cuando hacéis el bloque, cuando mandáis el bloque a disco, hacéis el bloque disk con ese dibujo, ahí hay que poner insertar unidades sin unidad. Sin unidad. Y luego cancela el letrero este y luego en el dibujo donde estéis, con el comando unidades, repítelo Gabriel, por favor, con el comando unidades, ahí tenéis que, en vez de poner milímetros, es poner unidad, sin unidad, en la escala de inserción de bloques. Entonces así... Vale, sí. O sea, Pues tener cuidado con continuar. las luces fotométricas porque a lo mejor no... Porque a lo mejor no van bien. Continuar, ¿vale? Y aceptar, Gabriel. Bueno, es igual. Entonces, con esas dos precauciones ya no os pasará eso, porque además podéis tener a lo mejor aleatoriamente milímetros o pies y pulgadas y entonces, como digo, la relación no es tan fácil, que es lo que te podría estar pasando, Sergio. Vale. ¿Más preguntas? Si no hay más preguntas, me voy a comer. Todos creo que ya nos vamos a comer. Vale, pues... Bueno, pues nada, entonces que aprovechen. Nos vemos, ¿cuándo es? ¿Mañana o no? Mañana nos vemos ¿A la misma hora? a las 10. A las 10 de la mañana. Sí, a las 10. Yo no sé si ponerlo a las 9. La clase originalmente es a las 9. Entonces, no sé si ponerlo a las 9, porque veo que luego surgen dudas, o yo no me voy a extender tanto. Seré más corta. ¿Después tenéis alguna clase? ¿Los del grupo A o los del grupo B? Los del B. ¿Los del B tenéis clase a qué hora? No tenemos, creo yo. No, que yo sepa, no tenemos nada. No. No hay vale, clase. Ningún grupo, ni A ni B. No. Entonces podemos dejarla a las 10, ¿no? Sí, vamos a dejarla a las 10 de momento, la de mañana. Sabéis que nos han pedido que nos coordinemos para darle un poco de continuidad a esto y que nos coordinemos unos profesores con otros. Nos han pedido un horario. Entonces estamos valorando la posibilidad de seguir el horario del grupo A para que podamos estar todos juntos y seguir el horario del grupo A. No sé si el delegado ha tenido noticias de la comisión de coordinación o no. Hola. Paul, ¿estás por ahí? Sí, sí, me hablaron de esa comisión y pregunté, pero me dijeron que afecta sobre todo al delegado de curso y es Sara del grupo A. Entonces, ahí, como soy delegado solo del grupo B, no me dijeron que no puedo estar en esa comisión. Bueno, de todas maneras... Te habrá informado Sara, ¿no? No, aún no hablé con ella, pero lo haré hoy. Vale, perfecto. Sí, porque nos lo han pedido. Sí. Entonces, nosotros propusimos que la clase de hoy, o sea, nos mostramos de acuerdo con coordinarnos y con hacerlo solo en un horario, pero como la clase de hoy ya estaba publicada y se os había convocado y tal, pues... Claro, sería para las próximas, ¿no? Eso es, sí. Sí, efectivamente. Sería para las próximas, pero procurar estar al tanto a ver qué han dicho los demás, porque nosotros tampoco hemos tenido una reunión virtual, ha sido una comunicación por correo electrónico. Entonces no sé si se reunirá la comisión o qué pasará, ¿de acuerdo? Vale. Pues entonces, de momento, si mañana no hay nada programado, pues lo dejamos a las 10 y vemos. Yo ya digo que creo que será más corta mi exposición teórica y si hay posibilidad de alargar un poco las preguntas, pues ya está. Queríamos que te explayaras con los planos. Pues es que últimamente estoy yo un poco así, con lo de hablar mucho. Bueno, pues nada. Déjanos documentación entonces para podernosla leer. Exacto. Bueno, no lo sé. Voy a tener muchas dudas yo.
No Bueno, sé. mañana lo vemos, sí, por eso creo yo que, o sea, yo haré una exposición y yo creo que luego podemos atender dudas. Entonces, se pueden atender dudas mañana y si nos quedamos sin tiempo, pues nos vamos al viernes y tendemos más dudas el viernes, ¿eh? O sea, que no hay problema, ¿de acuerdo? Vale. ¿Vale? Pues nada, Que entonces tengáis buena tarde. hasta mañana, Gracias. igualmente. mañana. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. A Adiós, cocinar. adiós, adiós. Hasta luego.